Análisis de datos. Segunda sesión. A sus órdenes, doctora Ilsa Torres. Y vamos a comenzar recordando esta frase de Dawkins 2007. La ciencia es la poesía de la realidad. Esta clase es para reflexionar acerca del significado y la trascendencia que tiene la ciencia sobre nuestros conocimientos. Además de fascinante, el pensamiento científico tiene al menos dos ventajas prácticas. Primero, reduce la posibilidad del error y segundo, avanza en el estado del conocimiento. Es posible equivocarnos al pensar y observar y entender cómo sabemos lo que sabemos y por qué suceden las cosas es algo muy importante de analizar. Estamos conscientes de que existe ciencia y pseudociencia. En la investigación hay que considerar que la ciencia es lo preponderante y la pseudociencia no forma parte de una investigación científica a la hora de manejar resultados. Aunque muchas pseudociencias siguen estando en estudio, se pueden investigar, pero nuestro análisis de datos tiene que ser puramente científico, objetivo y directo. La pseudociencia está formada por las creencias que van formando también parte de nuestro conocimiento. Sin embargo, es importante que se sepa que la ciencia es la verdad del conocimiento, pero es una verdad factual debido a que todo está en constante evolución y pues por eso no hay una verdad absoluta. Los científicos debemos de establecer en nuestro lenguaje, ya sea escrito a través de nuestros informes o reportes de investigación, tesis o tesinas y también en nuestro lenguaje laboral, profesional o académico, debemos de considerar que la ciencia no es definitiva en cuanto a tiempo y espacio debido a su evolución. La evidencia científica pues no puede estar basada en dogmas, ni en suposiciones, ni en prejuicios, ni en opiniones, ni en tendencias. Tu vida particular, tú puedes hacer con ella lo que tú elijas. Sin embargo, en la investigación, dentro de la metodología de la investigación, se pide que la evidencia científica sea lo más lejos de la subjetividad y lo más cerca de la objetividad. Discutimos en esta sesión acerca de cómo vemos a una persona o cómo podemos observar. Unas personas observan una cosa y otras observan otra, pero ¿cuál es la realidad de las cosas? Eso lo tenemos que establecer con la investigación. En este caso, esta persona pues podría ser prejuzgada por su manera de adornar su cuerpo, sin embargo, no tiene relación probablemente con su modo de pensar, su bondad o su grado de maldad, etcétera, ¿no? O sea, hay que siempre estudiar primero antes de hacer un prejuicio o un juicio, que en la investigación, en sus tesis, no deben de venir juicios de valor. Solamente hasta el final, tal vez en las conclusiones, es donde el investigador participa un poco con su opinión. Sin embargo, en los 4 capítulos de su tesis doctoral no tienen por qué venir juicios personales, sino resultados, evidencias, análisis de datos a través del trabajo de campo que ustedes hayan realizado. ¿Cómo ponemos en palabras nuestras observaciones? Esto es algo muy importante que pensar, y son algunas de las preguntas detonadoras para que ustedes hagan una introspección de cómo es su pensamiento. ¿En cuántas explicaciones posibles podemos pensar al respecto? ¿La evidencia presentada se constituye por hechos o por opiniones? ¿El método que lleva a la respuesta es el adecuado? En este momento que ustedes que estamos tratando acerca del capítulo 4, que es análisis de resultados,
es un excelente tiempo para que ustedes regresen un poco a su planteamiento y a su capítulo 3, que es metodología de la investigación, para revisar y corroborar o reafirmar si el método que ustedes tienen en mente llevar a cabo para resolver su pregunta de investigación y su supuesto de investigación es el adecuado para el tipo de investigación. ¿En cuántas explicaciones posibles podemos pensar al respecto? Versus explicaciones irrefutables. ¿Cómo ponemos en palabras nuestras observaciones? Ya dijimos con qué no y ahora vamos a decir con qué sí, con evidencia anecdótica, con testimonios aislados o realmente con algo que nos dijeron o con algo que nos mandaron decir por vía texto. Una forma permanente de pensar es el pensamiento científico. De manera constante, el pensamiento cuestiona lo que sabemos, lo que podemos saber y cómo lo podemos llegar a saber. Ese es un fundamento epistemológico. Recordemos que la epistemología es la disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento. ¿Qué es evidencia relevante, confiabilidad, validez? Son términos comunes en discusiones académicas por la preocupación epistemológica de los científicos. Hay 3 grados de conocimiento: el cotidiano, el empírico técnico y el científico. En el caso de ustedes, estudiantes de doctorado, vamos a omitir en sus reportes de investigación ese conocimiento cotidiano para pasar un poco al empírico técnico a través de la observación y a través del conocimiento teórico de algunas experiencias que ustedes tienen sobre el tema de investigación, pero se trata de que lleguemos al conocimiento científico. El conocimiento cotidiano es el que se adquiere de forma espontánea e involuntaria. Proviene de la experiencia elemental de la observación presencial de hechos o bien por descripciones de terceros. El conocimiento empírico o técnico también se basa en la experiencia, pero además incluye un ejercicio de análisis y síntesis, que lo convierte en un pensamiento sistemático y práctico. Y el conocimiento científico explica la realidad con una profundidad organizada. El grado de licenciatura es un título dado a alguien que posee un conocimiento científico sobre alguna disciplina. El grado de maestría se otorga a quien posee un dominio sobre ese conocimiento científico, pero el grado de doctor es a quienes realizan una contribución al conocimiento. Y ese es el objetivo al que ustedes deberían llegar al terminar su investigación: contribuir al conocimiento de un fenómeno o problema de investigación. ¿Cuáles son los errores del pensamiento? Puede ser una observación equivocada, una observación selectiva o una sobregeneralización. La observación equivocada tiene distractores, sentidos falibles, la falta de atención o los olvidos. La observación selectiva es ver ciertas cosas o bien descartar otras o tener aseveraciones prejuiciosas o bien tener un dominio del inconsciente o estar observando a través de nuestras costumbres sociales. La sobregeneralización consiste en un hábito inapropiado, es una costumbre acientífica de generalizar o inferir sobre cierto fenómeno. Lo estamos viendo con la contingencia que estamos pasando, la pandemia, en este momento de nuestras vidas, que muchísimas veces la información que se nos da la generalizamos o inferimos sobre cierto fenómeno, pero no tenemos los datos o el análisis de la información fiable o verídica o más acercada a lo científico. Tenemos también la necesidad de encontrar patrones de comportamiento y por eso generalizamos. Un ejemplo de ello es en el campo de la educación. Acostumbramos como profesores que tenemos mucho tiempo trabajando con alumnos, podemos hacer aseveraciones como hay mucha deserción o no, ningún muchacho pone atención, ningún alumno tiene constancia. Todas esas aseveraciones no forman parte
de una investigación científica, porque no tenemos las pruebas o la constatación, la evidencia científica de esas aseveraciones. Por lo tanto, ese tipo de afirmaciones hay que revisar el avance de tesis que ustedes tengan e irlas quitando de su trabajo de tesis doctoral. No es permitido que un dato en donde aseveramos, por ejemplo, el 50%, la mitad del grupo del problema de investigación no aprende matemáticas. No podemos decirlo si no tenemos una prueba ya de trabajo de campo, una recogida de análisis de datos, y luego el análisis correspondiente para poder ponerlo. Y al ponerlo tenemos que decir en estilo APA cuál es la fuente o de dónde parte ese análisis, ese dato duro, ¿verdad? O ese dato que se está manifestando en nuestra tesis. Tenemos también la necesidad de llegar a conclusiones que eliminen la incertidumbre. Muchísimas veces he tenido la experiencia de tener alumnos que desde el principio que eligen un tema de investigación ya están diciendo la resolución de la investigación, y eso no es investigación científica, es una apreciación personal de algo que te inquieta, y está bien que elijas ese tema, pero no es válido llegar a afirmar algunas cosas que no tengan comprobación científica. Bueno, pues hasta aquí el análisis de datos de investigación de esta primera parte de la sesión 2. Espero que les haya servido y que reflexionen mucho acerca del pensamiento científico para el desarrollo de su avance de investigación doctoral. Como siempre, un gusto poder servirlos. Doctora Ilsa Torres. Nos vemos en la próxima.